14. Mientras que ustedes abren en Romanos 14, la pastora Perlita va a orar por mí. Amén. Amén. Sí, Señor. Padre Santo Celestial, oh mi Dios amado Señor, en esta noche, Padre Santo, oh mi Dios, queremos, Señor, pedirte, Señor, por este siervo, Padre amado, para que tú, Señor, seas tú, Señor, hablando, Señor, usando sus labios, poniendo carbón encendido en ellos, Señor amado, para que tú nos traigas palabra de lo alto, Señor. Tu pueblo, Señor, necesitamos todos, Señor, de tu palabra. Que todos recibamos, Señor, tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Que lo recibamos en el Espíritu, mi Dios amado, para que podamos todos crecer espiritualmente, Señor. Úsalo, Señor, para tu gloria y para tu honra, sea todo lo que se diga y todo lo que se haga, oh Dios Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Amén. y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Romanos capítulo 14. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los débiles en la fe. Voy a poner el título ahí en Facebook un momentico. Gloria a Dios, gloria al Señor. Cuán bueno es el Señor. Cuán bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, bendita sea la palabra del Señor. Hoy corresponde Romanos capítulo 14. Como ya ustedes saben, llevamos ya esta la enseñanza número 146 del camino de la perfección, recordando el versículo bíblico que tomamos, porque la vida cristiana su finalidad es llegar a esa perfección que solo la vamos a alcanzar cuando pasemos a la eternidad. Por ende, todo momento, toda hora de nuestras vidas, el Señor ha comenzado aquella buena obra en nosotros y la va perfeccionando hasta que salgamos de esta tierra. Salmo 101, versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿Por qué todos los que estamos aquí servimos al Señor? Porque estamos en ese camino de la perfección. Y ese camino de la perfección simplemente es un camino que no se va vamos a transitar por el resto de nuestras vidas hasta que venga el Señor Jesucristo en el arrebatamiento y nos lleve, o que pasemos a la eternidad. Entonces, vemos que el libro de Romanos es conocido como el libro de la gracia, el por qué el ser humano necesita un Salvador. También el libro de la gracia es el libro de Gálatas, las cartas a los Gálatas, Pablo les escribió y tiene que ver con la gracia, la fe por gracia, por recibir el Espíritu Santo. Entonces, vemos desde el capítulo 1 al capítulo 14, que hoy corresponde, les voy a dar un breve de lo que hemos hablado hasta ahora. En el capítulo 1, Pablo comenzó presentando el llamado al Evangelio, a la justicia, habla sobre que Dios se reveló por la fe, también expone la humanidad. Cuando Él entrega a la perdición, a las abominaciones, a todo aquel que rechaza el Evangelio, que quiere vivir vidas desordenadas, Dios los entrega a esa inmundicia, a la idolatría, al pecado. Y el versículo clave en el capítulo 1 es Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, como dijo Pablo, porque ese es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces vemos en el capítulo 2 que Pablo enseña que Dios juzga justamente tanto a los judíos como a los gentiles, ¿no? Ya no hay judío, no hay gentil, todos somos uno en Cristo Jesús, todos tenemos oportunidad para la salvación, y aprendimos que nadie puede confiar únicamente en su religión. La religión no salva, solo Cristo salva. Y aprendimos también sobre el conocimiento de la ley en el capítulo 2. ¿Cuál era el tema principal ahí? Dios mira el corazón
y las obras. Primero todo, Dios trata primero con el corazón del ser humano la salvación y evidenciamos nuestra salvación por fe cuando hacemos las obras que fueron preparadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andésemos en ella. El capítulo 3, Pablo habló que todos necesitamos la gracia. Pablo demuestra que toda la humanidad ha pecado, necesita la salvación, no hay justo, no hay ni siquiera uno. La justificación viene únicamente por la fe. Hemos aprendido, solamente la fe salva al ser humano. La fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. El versículo clave, Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 4, Pablo nos enseña, nos da un ejemplo de Abraham, que fue un ejemplo de fe. Se presenta a Abraham como ejemplo de que la justificación siempre ha sido por la fe y no por las obras o los rituales. Si recuerdan, como hemos hablado múltiples veces, Abraham fue llamado en el capítulo 12 de Génesis. Fue justificado, fue perdonado en el capítulo 15 de Génesis y él hizo obras después que fue justificado por la fe, porque él creyó a Dios, evidenció esa fe por obra, circuncidándose en el capítulo 17. Así que la promesa en el capítulo 12, la justificación en el capítulo 15 y la evidencia de obra, enseñando que fue justificado, fue perdonado en el capítulo 17. Así que tema principal ahí era la promesa de Dios se recibe por fe. Todo es por fe, mis hermanos. Como si alguien tuviera la fe como un granito de mostaza. La Biblia no habla de extrema fe, sino como un granito de mostaza. ¿Cómo se salva el ser humano? Con fe como un granito de mostaza. Todo lo hace Dios. En el capítulo 5 hablamos sobre la paz y esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Los creyentes disfrutan de paz mediante Jesucristo. ¿Cómo nosotros disfrutamos la paz? Solamente en Cristo Jesús. Nosotros podemos disfrutar de una paz genuina. El mundo habla de paz, pero el mundo no puede ofrecer paz. Como Jesucristo dijo, yo les doy la paz, no como el mundo la da, yo se las doy. Vengan, Romanos 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Qué lindo es el Señor. Entonces vimos en ese capítulo 5 que los creyentes disfrutamos de esa paz en Jesucristo. Ahí vimos un ejemplo de cómo Pablo usó a Adán, por donde entró el pecado al mundo y por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre que se hizo hombre, fue Jesucristo, entró el perdón, la gracia, la justificación por fe, que murió por nosotros. Así que el tema principal era donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Qué bueno es el Señor. En el capítulo 6 habló sobre que estamos muertos al pecado. El cristiano ya está muerto al pecado. Todos los días tenemos que crucificar nuestra carne. Es una lucha constantemente. Es una guerra que no cesa. Están los dardos del enemigo, la carne. Todo eso se levanta en contra de los hijos de Dios para desviarnos de los caminos del Señor. Pero gracias al Señor Jesucristo que Él nos libra, nos guarda, nos protege. Entonces vimos que ya como estamos muertos al pecado en el capítulo 6, la gracia no es licencia para pecar. Hablamos que no es licencia para pecar, ¿no? El creyente ha muerto al pecado, debe vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El versículo clave era Romanos 6, 23. Capítulo 7, la lucha contra el pecado. Vimos que Pablo mostró que él mismo luchaba con la carne, con el diablo y su carne. Cuando él decía, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo mortal, de mi humanidad? ¿No? Entonces Pablo explica la función de la ley y describe la lucha interna entre el deseo de obedecer a Dios en el espíritu y la naturaleza pecaminosa, la carne que siempre quiere pecar. La carne nunca quiere obedecer a Dios, la carne siempre quiere pecar. Y el tema principal era, la ley revela el pecado, pero Cristo trae la victoria. Capítulo 8, hablamos sobre la vida en el espíritu. Eso es lo que estaba enseñando Pablo a la iglesia de Roma.
cómo ahora podemos vivir en el Espíritu. Uno de los capítulos más esperanzadores de la Biblia, ¿no? Habla de la libertad en Cristo, la obra del Espíritu Santo, la adopción como hijos de Dios y la seguridad del amor de Dios. Estamos seguros en Cristo Jesús. Digan conmigo, yo estoy seguro, segura en Cristo Jesús. Yo estoy segura en Cristo Jesús. Y vemos ahí en Romanos 8:28 y 8:38 y 39, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor de Cristo. En el capítulo 9 hablamos sobre la soberanía de Dios. Pablo explica el lugar de Israel y el plan de Dios afirma que Dios actúa conforme su soberanía y misericordia. Nadie puede aconsejar a Dios, como lo vio Isaías en capítulo 6, versículo 1, cuando vio la visión, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda cubría todo el templo. Capítulo 10, la salvación es para todos. Todos tenemos la oportunidad de la salvación. La salvación está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo. Pablo enfatiza la importancia de predicar el Evangelio. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Hay que predicar el Evangelio. Todos los cristianos tenemos que hablar de Cristo de una forma u otra. Y vemos que el versículo clave es Romanos 10, versículos 9 y 10. Cerca de ti está la salvación. Con el corazón se cree para justificación, para que Dios perdone nuestros pecados, pero con la boca se confiesa para salvación a Cristo Jesús. Y el capítulo 11, Dios no ha desechado a Israel. Hablamos que Él nos sostiene a nosotros, los gentiles, a las naciones, la raíz que es Israel. Pablo enseña que Dios todavía tiene un propósito para Israel y que la salvación a los gentiles forma parte de su plan redentor, como enseña Eclesiastés 3:11. ¿No? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el ser humano, sin que el hombre llegase a entender la obra que Dios tiene preparada desde el principio hasta el fin. Así que Dios tiene un plan para Israel, un plan para ti, para mí, para todos los seres humanos. Tema principal ahí en el capítulo 11 era la fidelidad de Dios. Nunca falla. Nunca nos olvidemos que Dios es fiel. Como lo dijo en profecía el otro día también. Dijo, aunque ustedes me sean infiel, yo permanezco fiel. Capítulo 12, la vida transformada. Pablo le habla a la iglesia de Roma y dice, mira, ahora ahí tienes que pensar diferente, tienes que transformar tu mente, no conformarte a las cosas de este siglo. Después de explicar la doctrina de la salvación, Pablo muestra cómo debe vivir el cristiano, entregándose a Dios, usando los dones para servir y amando al prójimo. Y el versículo clave es Romanos 12, versículos 1 y 2, ¿no? Que no nos conformemos a los rudimentos de este siglo, sino que nuestra mente sea transformada, regenerada. Esto del capítulo 12 habla bien claro sobre la necesidad del Evangelio, desde el versículo 1 al 3. La justificación por fe, el versículo 4 y 5, la santificación y la nueva vida, versículos 6 al 8, el plan de Dios para Israel y las naciones, versículo 9 al 11, y la vida práctica del creyente en el versículo 12. Así que mis hermanos, en el capítulo 13, ¿cuándo fue? El jueves pasado, o el sábado, hablamos sobre Romanos capítulo 13, que enseña cómo debe vivir el cristiano en relación con las autoridades. Pablo no dejó nada fuera, todo lo puso en orden, le explicó a Roma, a los judíos, a los gentiles, les enseñó a todos los seres humanos que escucharon el Evangelio, todo lo que se necesita para la vida cristiana, desde la regeneración en Cristo hasta cómo debemos de vivir en la nueva naturaleza en el Espíritu. Así que Pablo explica que toda autoridad ha sido permitida por Dios para mantener el orden, como enseñamos la última enseñanza, por justicia. Así que todos los creyentes debemos someternos a las autoridades superiores porque están puestas por Dios. Estudiamos también en ese capítulo que todo aquel que se rebela en contra de las autoridades se rebela en contra del mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que estableció las autoridades. Así que mis hermanos, y en el capítulo 14, hoy vamos a hablar que Pablo enseña cómo tratar las diferencias
de conciencia entre los creyentes, los débiles en la fe y los fuertes en la fe, que son los que ya entendemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que va a ser una enseñanza muy hermosa y vamos a comenzar ahora en el capítulo 14. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14, los débiles en la fe. Entonces aquí Pablo nos enseña, ¿no? Habla sobre las diferencias entre los hermanos, los asuntos entre hermanos que no son esenciales. Y trata aquí el tema de la comida y la bebida. No son temas esenciales para discutir sobre esos temas, porque no tienen nada que ver con la salvación, como enseñan las Escrituras. Dice el versículo 1, 14, Romanos 14, versículo 1, recibir al débil en la fe. ¿Quién es el débil? Que tiene convicciones. Tiene unas convicciones que si nosotros las violamos, ellos no han entendido que hay una libertad, que ya Dios nos llamó a libertad en Cristo Jesús. Todavía no lo entienden, tienen convicciones más fuertes que los que ya hemos entendido, que ya somos libres en Cristo Jesús. Pero vamos a ver aquí que Dios recibe a ambos. Nadie es más espiritual que nadie. Todo el mundo está creciendo en un punto diferente, todos enseñamos diferente, todos tenemos capacidades diferentes. Entonces Pablo enseña que todo debe ser con amor, debemos de evitar hacer tropezar a los hermanos, porque todos nosotros hemos sido débiles en ciertas áreas y aún somos débiles. Tenemos convicciones que pensamos que están bien, pero llega otro hermano que lleva muchos años ya comunicándose con el Señor a través de las Escrituras, ha tenido la iluminación de la palabra a otra profundidad que tú ni yo tenemos y por ende ha entendido la libertad que tiene. Así que todos somos débiles en cierta área de nuestras vidas. Igual que las áreas no redimidas, todos nosotros tenemos áreas que aún no han sido redimidas. Tenemos áreas que aún no han sido iluminadas en nuestras vidas. Podemos estudiar todo lo que querramos, pero sinceramente les digo, nunca jamás, hasta que no pasemos a la eternidad, vamos a entender la iluminación de la palabra como fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso es imposible, como enseña 1 Corintios capítulo 13, versículos 8, 9 y 10. Las lenguas van a cesar, la profecía va a terminar, en parte conocemos, en parte profetizamos, enseñamos la Escritura, hablamos de Cristo en parte, pero cuando llegue lo perfecto, cuando estemos con Cristo Jesús, ya no vamos a tener preguntas, porque dice la Biblia que aún nosotros mismos nos vamos a conocer. No vamos a tener preguntas de dónde yo vine, de dónde yo voy, qué yo hago en esta tierra, cómo Dios me formó. No vamos a tener preguntas. Por eso que en parte nosotros conocemos. Científicamente los científicos enseñan lo poquito que conocemos del cerebro del ser humano, que el ser humano tiene un entendimiento de un 11 a un 13% del cerebro nada más. Esa es la capacidad que nosotros usamos el cerebro que tenemos, de 11 al 13%. Que ni los mismos científicos saben nada, solo lo que Dios nos revele es lo que entendemos un poquito. Aunque Dios nos revele, tenemos un entendimiento pequeñito, porque todo aquel que piensa que sabe algo no sabe nada como debe saberlo. Así que la idea es que nosotros aprendamos a amar a Dios más cada día y sujetar cada área a Él cada día, teniendo cero confianza en la carne, como nos enseñaba el apóstol Pablo. Así que recibir al débil en la fe, esos que tienen diferentes convicciones, pero no para contender sobre opiniones, que si come esto, que si come lo otro, que si hace esto, que si hace lo otro. Dios no quiere al cristiano en discusiones por temas que no son esenciales con la salvación. Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Un cristiano fuerte, un cristiano que reconoce la libertad en Cristo Jesús, come de todo. Otro que es débil, que tiene convicciones más fuertes que nosotros, tiene una conciencia un poquito más débil, ¿no? Que se ofende porque qué cosita, esos son los débiles, come legumbres, come nada más frutas, vegetales. ¿Cuál es el contexto aquí? En esos tiempos ustedes saben que estas personas judías venían de tradiciones donde se sacrificaban animales
y en los mercados vendían carne sacrificada a otros dioses, a otros ídolos. Pero el débil tenía la conciencia y decía, no, yo no como eso porque eso quizás fue sacrificado a otro dios. El fuerte en la fe, el que ya tiene entendimiento más profundo, ya entiende que un ídolo no es nada. Eso es lo que enseña la Biblia, un ídolo no es nada. Entonces oramos, ya la comida queda santificada, como dice la Biblia, oremos por los alimentos y ya todo Dios santifica y comemos. Entonces tenemos la libertad, tenemos el entendimiento que podemos comer de todo, aunque no todo conviene, como hemos hablado muchas veces. Entonces hay que dejar que los hermanos más débiles, que todavía no han entendido de la libertad que tenemos, que lleguen a esa libertad también. Así como nosotros mismos hemos tenido que llegar a esa libertad en temas que no hemos entendido. Así que nadie es mejor que nadie, Dios recibe al débil, Dios recibe al fuerte. Lo que Dios no quiere es discusiones por cosas que no son esenciales para la salvación. Vemos la iglesia mesiánica ahora, los judíos, que no coma puerco, que no coma esto, que no coma lo otro. Débiles en la fe. Pero nosotros tenemos la libertad en Cristo Jesús. Todo está santificado en el Nuevo Testamento. Así que nadie nos quita esa libertad que tenemos. Y Pablo habló muy claro sobre eso. Dice el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue, no condene al que come, porque Dios le ha recibido. Dios recibe a los fuertes que entienden la libertad que tiene, y Dios recibe a los débiles también. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga, condenas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Qué lindo es el Señor. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nosotros, para mí personalmente, todos los días son iguales. Lo he dicho muchas veces, los que me conocen todos los años que he predicado, para mí todos los días son iguales, para Perlita no. A Perlita yo tengo que acordarme del cumpleaños de ella, tengo que acordarme del Día de las Madres, tengo que acordarme de los días del día de Perlita, todo eso, y yo trato de no olvidarme, porque si eso es importante para ella, yo trato de poner mi alarma, porque aunque yo piense que para mí todos los días son iguales, a mí se me olvida hasta el cumpleaños. A veces mi esposo me dice, niño, el cumpleaños tuyo es mañana. Mira, no me acordaba. Ahora, pero el amor que hace, bueno, el amor trata de complacer a su esposo en lo que, en el poco entendimiento que tenemos, porque eso nos olvida. A veces se nos olvida, no lo hacemos a propósito. Pero bueno, esa es mi Perlita hermosa, preciosa. Eso fue un regalo del cielo que Dios me dio. Ya llevamos 31 años juntos. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esa esposa que me dio. Dice ahora el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Es importante para ti? Hazle caso al día. Felicidades. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. No, el Señor no anda mirando eso. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. De una forma u otra estamos dándole gracias a Dios, porque Él es el creador de todos los alimentos. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Así que aún los que comen sin dar gracias al Señor están honrando a Dios, porque están comiendo el propio alimento que Dios le proveyó. Por eso que el Señor dice, no discutan por esas cosas. El amor está sobre todo eso. El otro día vine de allá, hicimos un paseo y me regalaron una bolsa de chicharrones, mi hermano. Y venía en el carro comiendo chicharrones todo el camino para acá. Nunca el Señor me ha dicho que no coma marrano, nunca el Señor me ha dicho, jamás me ha dicho no comas camarones, nada de eso. ¿Por qué? Porque yo conozco la libertad que tengo en Cristo Jesús. Ahora, si yo veo que algo me hace daño, y el Señor me dice, no te conviene, todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso lo hemos hablado muchas veces. Le he dicho, no, mi cuñado es alérgico a los camarones. Entonces,
si él se le brota y le salen pelotitas rojas por todo el cuerpo cuando come camarones, es libre para comérselo, pero debe de comérselo, no le conviene, entonces trate de comer otra cosa. Así que mis hermanos, tenemos libertad en Cristo Jesús. Digan, yo tengo libertad en Cristo Jesús. Yo tengo libertad en Tengo libertad en Cristo Jesús. Ahora, nota. Tengo libertad en Cristo Jesús. Amén. Y eso fue lo mismo que Pablo enseñó a la iglesia de Gálatas también. Que nadie nos quite la libertad que Cristo nos dio. Tú sabes lo que estar observando días, meses, años. Y Pablo les dijo a los judíos, yo creo que yo he gastado mi tiempo con ustedes. Observando luna nueva, luna vieja, esto, Shabbat, esto, lo otro. No hay problema que tú observes todo eso, pero cuando tú lo haces en forma de rituales, que tú tienes que ahora dedicarle más tiempo a esos rituales, a observar días en vez de estar en oración, en vez de estar en comunión con el Espíritu Santo todo el día, porque ya no estamos bajo la ley. Ahora es que nos guía el Espíritu Santo. Cristo es nuestro descanso. 24 horas al día, el Shabbat del lunes, el Shabbat de martes, el Shabbat de miércoles, el Shabbat del jueves, el Shabbat del viernes, el Shabbat del sábado y el Shabbat del domingo. A eso no quita que el día del Señor es el sábado. Pero eso no quita que Él es el Señor del sábado. Así que todos tenemos libertad. ¿Quieres trancarte 24 horas guardando el Shabbat? Hazlo. Pero no puedes obligar a otros hermanos a hacerlo. Porque otros hermanos tienen la libertad de disfrutar ese día con sus familiares. Disfrutar en comunión con el Señor, descansando en Él, en familia, orando, lo que quiera hacer. Tenemos esa libertad. ¿Cuánta gente hace cosas que no tienen el deseo de hacer, pero lo hacen por religiosidad? Si yo tengo que hacerlo por religiosidad, ya no lo estoy haciendo por amor, lo estoy haciendo en mi carne. Lo estoy haciendo con un esfuerzo para alcanzar a Dios. Y se me olvida la libertad que tengo en Cristo, que yo no tengo que hacer nada para alcanzar a Dios. Dios fue el que me alcanzó a mí. Yo no me busqué a mí mismo, Dios me buscó a mí. Yo no me escogí a mí mismo. La Biblia enseña que Jesucristo nos escogió a nosotros. El religioso hace todo el esfuerzo en la carne para alcanzar el favor de Dios. Pero el cristiano que ha entendido la libertad que tenemos en Cristo Jesús, el cristiano que vive reposando en las manos de Cristo Jesús todos los días, ha entendido que ya el favor de Dios nos persigue. ¿Por qué? Porque ya estamos en los pactos. Y ya Dios dijo lo que nos va a dar a sus hijos. Y Dios nos va añadiendo según a Él le plazca, como Él quiera. Yo no tengo que hacer rituales para alcanzar a Dios. Nosotros celebramos la fiesta del tabernáculo, celebramos la fiesta de Pentecostés, celebramos la fiesta de la Pascua, pero no estamos contando días, este mes, este día, este año. No, mis hermanos, esto es como recordatorio. Ahora se hace en el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, no la letra de la ley. La letra de la ley exigía guardar los días, los años, los meses, la luna. El espíritu de la ley ya no estamos bajo esos rituales. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Todos aquellos que siguen siguiendo todo eso son débiles en la fe. ¿Quiere decir que Dios no los ama? No, Dios sí ama a todos los seres humanos. Pero no podemos imponerle a alguien que haga esto por obligación. No, si no hacemos algo por amor, no lo hagamos. Si yo tengo sueño, yo no me levanto a orar, me quedo durmiendo. Y oro cuando yo quiero durante el día. Ahora, si tú eres débil en la fe y tú tienes que poner el reloj a cierta hora, tienes que orar porque Dios te va a castigar o Dios no te va a dar su favor. Entonces, un día vas a entender la libertad que tienes en Cristo Jesús, que Dios dice, orad sin cesar. En la Biblia no dice, ora a las 3 de la mañana, ora a las 4, ora a las 5, ora a las 6. La Biblia no enseña que hora orar. Jesucristo oraba de madrugada, Jesucristo oraba de día, Jesucristo oraba a toda hora, Daniel oraba 3 veces al día. La idea es mantenerse comunicándose con el Señor
todas las 24 horas, 365 días al año. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero la persona religiosa dice, ay, estoy súper cansado, estoy súper cansada, pero tengo que levantarme a orar. Y Dios diciendo, mi hija, mi hijo, yo no quiero sacrificio. Quédate durmiendo, descansando. Yo lo que quiero es obediencia. Muchos se levantan ritualmente, súper cansados, sin ganas de levantarse, pero después desobedecen a Dios. Y Dios dice, mira, es mejor que duerma y me obedezca, a que te levantes por la madrugada y me desobedezca. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Santo de Israel. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Nosotros no vivimos para sí, vivimos para Cristo Jesús. Y ninguno muere para sí, y si morimos para Cristo Jesús. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Esa canción hermosa, ¿no? ¿Quién se conoce esa canción? A ver, ¿quién me puede cantar un pedacito de esa canción? A ver, Lismiri, hermanita Lismiri, a ver, ahí, alabamos al Señor. Vamos a cantar eso, ¿estás lista? Wow, no me sé la letra completa, pero me sé el corito que dice. Dale, el corito. Y si Vivimos para el Señor. vivimos, y si Morimos, para Él morimos. y creo que la otra parte dice, somos del Señor. Somos del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Así que, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo Jesús vive en mí. Y el resto que me toca vivir en la carne, lo viviré para agradar a mi Señor. En el Espíritu. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para el Señor así los muertos como de los que viven. Los que murieron en Cristo del Señor son. Y los que vivimos estamos vivos, los cristianos que estamos vivos, del Señor somos. Aleluya. Versículo 10. Pero tú, esto está hablando ahora el que juzga, el que condena, pero tú no guardas el Shabbat. Tú no guardas esto. Tú no te pones el talit. Tú no haces tal cosa. Y tú todavía comes puerco. Y tú todavía comes camarones. El Señor te dice en el versículo 10, pero tú, ¿por qué condenas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Tú no guardas Shabbat, yo sí. Ya yo no como camarones, yo no como pizza con pepperoni, yo como pizza con queso. Tú. Y el Señor te dice, pero tú, ¿por qué juzgas? ¿Por qué condenas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ya eso no es para juicio, sino para recompensa. ¿Qué hicimos en la carne? Lo que hicimos, lo hicimos por amor, por buena voluntad. Porque del buen corazón sale lo mejor del hombre cuando obedece a Dios, cuando ama a Dios. ¿O por qué hicimos lo que hicimos? ¿Con qué intención, con qué motivo hacemos lo que hacemos? Versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿De qué nos vamos a jactar? Que Dios nos libre, que Dios me perdone a mí si algún día yo he juzgado a otro hermano de estas maneras. Y yo creo que todos somos culpables en algún momento de nuestras vidas. Pero por eso que ya no tenemos confianza en nosotros mismos, porque estamos llenos de
de malas decisiones, de buenas decisiones, de fallas y errores, como dice el Señor. Como siempre el Señor dice, pero yo los amo, ustedes son mis hijitos. Aleluya. Aleluya. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis hermanos, que nadie vaya llegándole allá, pero tú no guardes el cuarto mandamiento, que observe el día de reposo. Tú le llevas Romanos, dice, ¿tú has leído Romanos capítulo 14 sobre los débiles de la fe? ¿Tú quieres quitarme a mí la libertad que Cristo Jesús me dio? Yo no te menosprecio a ti, si tú quieres guardarlo, guárdalo, pero no me obligues a mí. Ya yo he entendido que mi Shabbat es Cristo Jesús. Yo he entendido que Cristo Jesús es mi reposo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 24 horas al día, 365 días al año. Por eso que tenemos que conocer las Escrituras para dar respuesta a todo aquel que nos exige explicación, que nos demanda por qué nosotros tenemos la esperanza que tenemos. Hermoso el Señor. Dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vuelvo a repetirlo. De manera que cada uno de nosotros, tú y yo, daremos a Dios cuenta de sí. No, que mira, mi hermano no guardaba el Shabbat y yo sí. No, Dios te va a pedir cuenta a ti, te va a pedir cuenta a tu hermano. Y siempre el Señor nos va a citar las Escrituras. Dios nos va a mostrar las Escrituras. Y va a juzgarnos por las Escrituras. No por opiniones, no por la pajita del ojo del hermano, no. A cada uno de nosotros nos va a juzgar. Por eso que siempre tenemos que, Señor, examina mi corazón, examina mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde necesito arrepentirme? ¿Qué necesito rectificar? ¿Qué áreas necesito rectificar en mi vida? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y eso en toda área de nuestras vidas tenemos que dar cuenta al Señor. No para condenación, porque el tribunal de Cristo es para nosotros recibir los galardones, la recompensa por lo que hicimos una vez creímos en Cristo Jesús. Ahora, el gran trono blanco, el juicio final, ya eso es para condenación. En el gran trono blanco no se salva nadie. Es ahí donde el mar entrega a los muertos, donde el infierno salen los muertos. Va a ser como un juicio en el aire, porque versículos en Apocalipsis dice que el cielo y la tierra pasaron, fueron como en un rollo, se enrollaron y ya no había lugar. El mar entregó sus muertos, todo el agua del Seol, y dice que todos estaban de pie para el veredicto final. Y ahí toda rodilla, como dice el versículo ahí, versículo 11 dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que, mis hermanos, lo he dicho muchas veces, todo aquel que se le predica el evangelio y rechaza a Cristo Jesús hasta el día que se muere, porque mientras hay vida hay esperanza, y por su orgullo, no dobló rodilla aquí en la tierra, ella o él va a doblar rodilla ante el gran trono blanco. Y cuando doble la rodilla, Dios va a decir, se cumplió Romanos capítulo 14, versículo 11. Se cumple la palabra. Te arrodillaste aún delante de mí en el gran trono blanco. Y Jehová le va a decir, levántate, que es el veredicto. Ponte de pie, ya te arrodillaste. Se cumplió mi palabra. Se cumplió mi palabra. El Señor lo ha dicho. Cada palabra de su escritura se cumplirá. Yo le he citado este versículo a muchas personas. Digo, si tú te mueres en tu orgullo, en tu incredulidad, en el gran trono blanco, tú te vas a acordar cuántas veces te dije, vamos a arrodillarnos ahora y vamos a cumplir con lo que dice la palabra. Y ya no tenemos que arrodillarnos en el futuro, ya estamos arrodillados. Y hay personas que no se quieren arrodillar. Pero en el gran trono blanco se van a arrodillar. Y Dios va a decir, es muy tarde ya, levántate. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a la corte aquí
y vamos delante del juez y es tiempo de darle el veredicto. Todos de pies, que viene el veredicto. ¿Y qué dice? Apocalipsis 20, versículo 15, creo que dice, ¿no? Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, no puesto con amor, no con delicadeza. Ay, mira, Ángel, vete y coge a esa persona orgulloso, que nunca se quiso hablar delante de mí. Cógelo con amor, porque yo soy amor. Cógelo despacito, cógelo por una mano. Y tú sabes, empújalo suavecito para el lago de fuego. No. Fue lanzado al lago de fuego. Y cuando ustedes ven personas orgullosas de afuera que no quieren a Cristo, ustedes le dicen eso. Un día tú vas a ser lanzado al lago de fuego si te mueres sin Cristo. Pero eso no se predica hoy en día porque eso no da, la gente se va a la iglesia, eso no da billete. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos, no nos condenemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, es una decisión, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Un ejemplo, llega alguien a comer a mi casa, yo hice un puerco asado, veo que llega un hermano que es débil en la fe, dice, ay, pastor Ezequiel, es que yo no como puerco. No te preocupes, mi hermano, yo te hago un sándwich de tuna o de pollo. Yo los he tenido aquí, yo he tenido hermanos mesiánicos. No, yo no tiene que comer puerco. Yo te doy un sándwich de tuna. Ay, que yo no como pizza con pepperoni. No hay problema, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tú comes? ¿Con queso? Ok, pídele una fulana, una pizza con queso nada más. ¿Perdiste el testigo? ¿Cuándo ya entraron en temas de eso de... Dios no nos quiere discutiendo por esos temas. Ahora yo sí, a mí me encanta el pepperoni. ¿A quién le gusta de ustedes la pizza con pepperoni? A ver, ¿dónde están ahí los culpables? ¿Quién come pizza con pepperoni? Amén, amén. Hermanita, ¿quién? Norma. Noemí, hermanita Noemí. Taniuska. Amén, pastor. Amén. Gloria al Señor. Ay, Señor amado. Que nos ayude siempre a andar en el amor. Así que, mis hermanos, versículo 14. Yo sé, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo. ¿Qué significa la palabra nada? Nada. En hebreo, nada. En griego, nada. En latino, nada. En español, nada. En los países de ustedes, ¿qué significa la palabra nada? Nada. Yo sé que y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No para mí y no para ti, el fuerte en la fe. Versículo 15. Pero si por causa, ahora mira, aquí viene ya como Pablo explica que por amor nos abstenemos. La hermanita Rosalía dice, pastor, yo pura hierba. Sí, la hermanita Rosalía son unos calditos de hierba riquísimos. A mí me encanta cuando voy allá, hermanita Rosalía. Cuando voy allá me dan los calditos de calabaza, de flor de calabaza, son riquísimos. Bueno, versículo 15. Pero por causa, mira lo que dice, pero si por causa de la comida, por comer puerco, pepperoni, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, por tu comida, por tu libertad, que has entendido que un ídolo no es nada, que tú dándole gracias a Dios puedes comer todo lo que tú quieras, la langosta que tú quieras, se pierda aquel porque en Cristo murió.
Y eso no significa que se pierda en el contexto de infierno, sino que se desvíe, se extravíe de los caminos del Señor por causa de comida. Porque Dios recibe a ambos. Todos hemos sido débiles, mis hermanos. Y aún tenemos áreas donde aún somos débiles, ¿no? A veces enseñamos cosas que después nos damos cuenta que no son así como pensábamos. Aprendemos a profundizar en las Escrituras como nunca lo habíamos hecho antes. Y el Señor nos enseña dónde estábamos equivocados. Hay que darle tiempo. Todos los hermanos que enseñan la palabra, hay que darle tiempo unos a los otros porque todo el mundo tiene un conocimiento diferente. Y todos estamos en el camino a la perfección y Dios los recibe a todos. Todos tenemos estilos diferentes. Porque al Señor no le agrada. No, a mí me gusta este predicador, a mí no me gusta aquel. No, Dios te regaña por eso. Todos los predicadores tenemos diferentes estilos, diferentes maneras de enseñar. Reciban lo bueno y apártense de lo malo. Pongan su vista en las cosas de Dios, en las Escrituras. Retén lo bueno y apártate de lo malo. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Vuelvo a repetir. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diga conmigo, porque el reino de Dios, abran sus micrófonos, mis hermanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Prácticamente, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo aquí? Que Dios no está en los asuntos no esenciales. Estos son cosas no esenciales. Lo esencial es, mira, lo que es esencial, lo que dice el apóstol Pablo aquí, que el reino de los cielos es justicia. Eso es esencial, la justicia que tenemos, justificado en Cristo Jesús. Y tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Eso es justicia. Tenemos paz. El príncipe de paz vive en nosotros. Y tenemos gozo. Gozaos en el Señor. Regocijaos en el Señor, como dice Efesios capítulo 4. De eso se trata el reino de los cielos. De justicia, paz y gozo. Aleluya. Por eso que tenemos que gozarnos con la palabra del Señor. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo. Repito, porque el que en esto sirve a Cristo, Pablo, ¿qué significa? Porque el que en esto sirve a Cristo, bueno, el versículo 17 dice, el que sirve a Cristo en justicia, el que sirve a Cristo en la paz, el que sirve a Cristo con gozo. Porque el que sirve a Cristo en eso, agrada a Dios. ¿En qué? En la justicia, en la paz y en el gozo. Y es aprobado por los hombres. Aleluya. Versículo 19. Así que sigamos, está hablando de una continuación, una perseverancia, una insistencia, una determinación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué significa la mutua edificación? Edificándonos unos a los otros en la palabra del Señor. Amándonos unos a los otros con las fallas y errores que tenemos. La mutua edificación. Exhortándonos unos a los otros en el amor de Cristo. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Eso es mutua edificación. Edificarnos, exhortarnos, consolarnos. Versículo 20. No destruyas. Y mira las consecuencias. Las consecuencias cuando se desobedece lo que dice Romanos 14. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Se puede hacer desviar a un hermano por causa de la comida? Claro que sí. Mira lo que dice aquí. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Qué significa todas las cosas en sus países?
todas las cosas. Porque todas las cosas en verdad son limpias. El puerco si tú eres limpio, el camarón si tú eres limpio, la langosta si tú eres limpia, el cangrejo si tú eres limpio, todo es limpio. En Cristo Jesús todo está santificado. ¿Qué nos puede contaminar a nosotros? Si la Biblia dice que nosotros tomaríamos veneno y no nos haría daño. Algo puede afectar la sangre de Cristo que corre a través de nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo? Lo que contamina al hombre, ustedes saben, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. ¿Qué es lo que contamina al hombre, mis hermanos? Lo que sale de la Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque no sale del espíritu, sale de nuestro corazón perverso sobre todas las cosas, como enseña Isaías 17, versículos 9 y 10. De eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Edificación, exhortación o consolación? ¿O destrucción, no consolación? ¿Murmuración? ¿Maldiciendo a los hermanos? De eso es lo que tenemos que tener cuidado. Eso es lo que contamina al hombre. La queja, renegándole a Dios, como el Señor nos dijo el otro día. ¿Por qué reniegan de mí? Entonces, eso sí nos contamina. Eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué nos contamina? No, que me gusta más este predicador y no me gusta el otro predicador. Es que el pastor Ezequiel predica así, el pastor Alex predica así, la hermanita Esther predica así, la pastora Perla predica así, la hermanita Lisa predica así, la hermanita Lesmiri predica así. Todos ustedes. Eso es lo que a Dios no le agrada. Eso contamina nuestro corazón. Porque yo he aprendido con todos estos años que cuando el pastor Alex predica, yo aprendo algo. Cuando la hermanita Esther predica, yo aprendo algo. Cuando la hermanita Norma ora, yo oro. Yo recibo de la oración. Cuando la hermanita Sofía, cuando cada uno de ustedes, Roselí, todos ustedes cuando dan una enseñanza, dan un testimonio, algo yo recibo para mí. Porque es imposible que yo tenga todas las respuestas. Nadie las tiene todas. Por eso que tenemos que andar en la mutua edificación. Tú me enseñas a mí, yo te enseño a ti. Y al final ninguno sabemos nada. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria. El gozo es el que no podemos perder. Así que dice, a la verdad todas las cosas son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Como ya le expliqué anteriormente. No obligas a un hermano a comer pepperoni si no come pepperoni. No obligo a un hermano a comer chicharrón si no come chicharrón. Eso hace tropezar a un hermano. No lo haga. Cuando venga a tu casa no le dé chicharrón, no le dé pepperoni. Compra pizza de queso y come tú también pizza de queso. Y no come las hawaianas. Esa es la favorita de Perlita. Así que cuando ella vaya para allá por las naciones, tomen nota. Si quieren agradar a la pastora Perlita, ustedes le dan a ella pizzas hawaianas. A mí la pizza hawaiana no me gusta. Yo la como con queso, con vegetales, con pepperoni. Y mi esposa, la única pizza que le gusta es la hawaiana. Así que ustedes saben, mira, cuando llegue allá le dan pizza para que ustedes vean qué contento se pone. Así que, versículo 21. Bueno es comer carne. La Biblia dice que es mala comer carne. Bueno es no comer carne. Si quiere comer carne, si no quiere comer carne, como tú quieras. Eres libre. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hay hermanos débiles que todavía no han entendido. Entonces se hacen tropezar. Haz lo que tú quieras hacer en tu casa. Hazlo, tú tienes libertad en tu casa, tú tienes libertad, entonces tenemos que respetar cuando visitamos a las personas, tenemos que ver, qué convicciones tiene esa casa donde tú vas a visitar. Yo no puedo llegar a tu casa sin imponer nada, tú no puedes llegar a mi casa sin imponer nada. Versículo 22, ¿tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, fíjate lo que dice, bienaventurado, feliz y dichoso,
el que no condena a sí mismo en lo que aprueba. Si nosotros aprobamos algo porque tenemos la libertad de comer de todo, beber de todo, nosotros mismos no nos condenamos, lo hacemos por fe, Dios no tiene problema con eso. El problema está en el siguiente versículo. Es pecado para aquel que aprueba algo en su propia vida y después se condena por lo que comió. Eso sí es pecado porque no lo comiste por fe. Si no lo comiste con una conciencia, no. Ya eso es pecado. Tiene que ser por fe. Un chicharroncito por fe. Una langostica por fe. Una enchilada de camarones por fe. Una pizza con pepperoni con fe. Con jamón hawaiana, con piña y jamón por fe. Fíjate lo que dice. Pero el que duda sobre lo que come, si tú dudaste por esas cosas que yo mencioné y dudas, y después que tú lo probaste, que te lo comiste, y dudas, después que lo probaste y te lo comiste, y te comiste toda esa pizza de pepperoni, o todo ese chicharrón lleno de grasa, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene por fe es pecado. Y ahí, hasta aquí, palabra de